vamos a tratar de abordar todos los temas. No la habíamos visto, corren versiones de que tuvo una muy prolongada luna de miel. No, sí, feliz. Y la disfruté plenamente. Atrevida como siempre. Atrevida. Rompiendo paradigmas. A veces no gusta, pero pues también lo hace uno feliz. Tiene la vida, su corazón. hay que vivir la vida, tengo corazón. ¿El Bester Gordillo está retirada de la vida sindical? Yo diría que está retirada de una polémica estéril donde la confrontación es la que priva, pero comprometida con las causas de la educación y del mundo sindical laboral, las causas de los maestros. ¿Sigue teniendo pero presente desde ahí o una no? perspectiva, ¿perdón? ¿Sigue teniendo presente ahí o ya no? No, en la base sí. En la base, En claro. la base sí, en la base por fortuna sí. Muchas encuestas han demostrado que hay, por generaciones que me tocaron, pues un cierto reconocimiento. Sí, claro sí. que hubieron errores, se asumen, pero particularmente pues logramos elevar el incremento salarial, carrera más. Bueno, hay toda una cuestión realizada. En la base sí, con la dirigencia no. No comparto las formas que están haciéndolo. No, el señor que actualmente está, pues realmente ya estaba fuera del Comité Nacional. Corresponde a otra corriente política. Y con usted no tiene nada que ver. Nada, absolutamente. Maestra, hablando de sindicato, educación, es inevitable hablar de la reforma y de la contrarreforma. Usted estuvo en contra de la reforma de Peña. Ese fue, digamos, el elemento explosivo en aquel 2013 que desencadenó todos los episodios, etcétera. ¿Cómo ve lo que sucedió en esta administración, el cambio constitucional que eliminó la reforma de Peña? A ver, lo primero que habría que decir es que sí nos oponíamos a la reforma, no solo de Peña, desde 2013, muy puntualmente, por un asunto de derechos humanos, así tan sencillo. Todo trabajador tiene derecho a la garantía del empleo. Si usted le quita la garantía del empleo a alguien, no solo es su recurso financiero y la duda de voy a tener empleo o no, quererlo trasladar a 6 años, a 6 meses, a 7 meses, a 8 y tenerlos bajo contratos, pues en mi opinión, equívocos. Al trabajador hay que darle garantías del empleo. Y esa reforma no lo tenía, pero quiero puntualizar. Los contenidos de la reforma sí estaban, los propuso el CENTE. Entonces, ¿por qué legislarlo? Y esta fue una acción muy, en mi opinión, equívoca, de la entonces secretaria Josefina Vázquez Mota, que empezó a promover que se llevara a legislación. Y de Claudio X González. ¿Por qué de Claudio, maestro? Porque Claudio estaba con lo de Mexicanos Primero. Y entonces tenía opinión sobre materia educativa. Y habían serias divergencias porque él sí creía que había que perder la basificación, él sí pensaba que el escalafón horizontal y vertical no debería funcionar. Y yo creo que hay que calificar el desempeño docente. La educación es un instrumento de equidad, de justicia, de desarrollo, de adquisición, de adquirir conocimientos. Es algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, hubo una enorme campaña porque se hiciera legislación y nosotros, ¿por qué no legislación? Y ahí sí hay una relación eminentemente política y la acepto. Yo soy más una luchadora social que política pura. A ver, diga usted una cosa, porque acaba de tocar uno de los nervios centrales de esto. El magisterio debe ser evaluado con base en su mérito, en su capacidad, en su desempeño. Por eso se llama desempeño docente. La reforma de Peña establece un sistema de evaluación docente a los que muchos sectores del magisterio se opusieron. A ver, no olvidemos que tendremos que analizar a la organización sindical, a los trabajadores de la educación, a los maestros, desde una perspectiva no necesariamente resistente al cambio educativo. Una de las misiones del sindicato que teníamos, y espero que ojalá lo defiendan estos personajes, es una educación pública, laica, gratuita, de excelencia, que nos haga altamente competitivos en el ámbito nacional y en el internacional. Esto es clarísimo. Y segundo, que sea un instrumento que nos permita vivir en democracia, con pluralidad, con armonía y con desarrollo social.
¿Cómo queremos que los muchachos accedan a un empleo con carreras universitarias que no necesariamente hoy se les ocupa? Ante el Tratado de Libre Comercio, ¿qué tenemos que hacer? Pues preparar jóvenes para que incursionen en el mundo laboral con éxito y tengan opciones de carreras humanísticas y científicas. Pero ¿hay que evaluar o no hay que evaluar a los A ver, maestros? la evaluación, Leonardo, tiene un fondo mucho más importante que evaluar maestros. La evaluación es producto de que se hizo un federalismo simulado. El gobierno federal acordó en aquel entonces que se descentralizara la educación, Sí. pero no se descentralizaron Pero no las sucedió. finanzas, no se El dinero descentralizaron seguía las estando al finanzas. centro. El dinero en el centro y segunda, a los gobernadores les llegaba lo que competía al tema educativo. Así es. Sí, nada más que muchas veces ese dinero no iba a educación, iba a parques, iba a hacer campañas electorales, iba a las cajas chicas. Los gobernadores hacían uso irrestricto Bueno, de esos pero no es recursos. solo las finanzas, tenemos que evaluar cómo está el sistema educativo. El tratado nos plantea una nueva realidad, la productividad de las entidades. Entonces, había que evaluar si los contenidos, los planes, los programas eran los adecuados para esa integración nacional con objetivos superiores. Para cerrar aquí y escuchar a Salvador, la reforma de este gobierno, del López Obrador, eliminó la evaluación docente. Yo no estoy de el- acuerdo con eso, porque era una evaluación, eliminar la evaluación fue, ¿sabe usted, Leonardo, quién propuso la evaluación? Yo como secretaria general y todo el sindicato, y los maestros. Lástima que no es el secretario Luján, pero con él llegamos al acuerdo, a propuesta de mi organización, de que no fuéramos maestros ni sindicato y que fuera un órgano independiente de Autónomo. la SEP, autónomo. Y es el Instituto Así Nacional es. de la Evaluación Así Educativa. es, y nosotros teníamos una vocalía donde éramos minoría, pero sí hablábamos del tema educativo. Yo pregunto, ¿no tienen derecho los trabajadores a opinar cómo mejorar su materia de trabajo? Yo pregunto, ¿no tienen los trabajadores por ese trabajo a tener salario digno? Sí, claro, por Entonces, supuesto, lo dice la ley. también habrá que evaluar a los maestros, ¿no? Claro. Entonces también Esta hay que hablar reforma de hoy, en razón de la política pública. La reforma hoy vigente, usted no la aprueba, No necesariamente, no estoy de acuerdo con que haya desaparecido la evaluación. la evaluación. Maestra, déjeme hacerle dos preguntas. Entonces, si entendí bien, de la reforma del presidente Peña, usted diría, no estábamos de acuerdo con que se pusiera en juego la permanencia, sí con una serie de mecanismos de evaluación, de mejora, de capacidad, pero no en ese fue el punto de quiebre para usted, de esa reforma, Sí. la permanencia. Claro, por una razón elemental. Salvador, el asunto es que el acuerdo por la evaluación no fue con el gobierno de Peña. El acuerdo por la evaluación educativa la empezamos a trabajar desde cuando estaba el presidente Fox, luego con el presidente Calderón, y allí se acordó. Y con quien la operamos fue con el secretario Lujambio. Y insisto, fue una propuesta del CENTE, De acuerdo. que sí hubiera evaluación. Con Peña distorsionan el tema de la evaluación y se dedican nada más a los maestros, no a contenidos, planes y programas, no al objetivo educativo y tampoco a la rendición de cuentas. De acuerdo. Entonces, habiendo pasado ya el sexenio del presidente Peña y yendo ya en el actual sexenio, en el cuarto año, ayúdenos a entender, pues de los mundos posibles, ¿cuál reforma era mejor o menos peor? ¿La de Enrique Peña Nieto o la del actual gobierno? A ver, en el análisis político tenemos que pensar cuándo es buena una reforma y cuándo no. Y debemos entender las características del CENTE. ¿No está la coordinadora? Es una pregunta que nos han hecho. ¿Y qué tal que la coordinadora le dábamos la bandera de que aceptábamos la permanencia y la coordinadora volviera a salir a las calles? Nos olvidamos que en 89 teníamos 70,000, en 92, 700,000 maestros en la calle. Cuando usted llegó a... Nos olvidamos de los contestatarios, de la toma de calles, de rayar, de insultar. Bueno, yo misma corría muchísimos riesgos, no me hago víctima, ¿eh? Entonces, yo también tenía que actuar en razón de, ¿para qué reformar lo que ya estaba? Había que esperar, construir más consensos y no darle una bandera a la coordinadora. A ver, Fue pero político. ¿qué reforma es mejor? Sí, hoy los niños mexicanos están bajo una nueva reforma. ¿Usted preferiría que estuvieran
con la del presidente Peña como quedó? No, yo prefería que no, yo no creo hubiera. que no debiera haber reforma, que siguiéramos acordando la SEP y nosotros por el problema político. Sí, una bandera, tan es así el resultado, que la reforma tuvo la protesta de la coordinadora, más que nadie, ¿no? Más que nadie. Yo nomás pedía que no quitaran la permanencia y los que promovieron eso pues están en la primera línea hoy con el gobierno.